una torita suelta, lomo negro, ojo brillo. Soy una torita suelta, lomo negro, ojo brillo. Tengo toritas ganas de sol, de sol. Tengo toritas ganas de sol, de sol. Soy una torita suelta y ahí suelta es donde mejor soy, mejor soy. Ahí suelta es donde mejor soy, mejor soy. Ahí suelta es donde mejor soy. Yo lo que creo es que nosotros tenemos tres grandes institutos posibles. Uno del que hemos abdicado por completo, que es la reglamentación. La reglamentación implica, ¿qué? Prostíbulos, regencia de prostíbulos. La reglamentación es la regencia normada de prostíbulos, donde las chicas van, están a merced de una organización económica, etc. Esa es la vieja reglamentación, que la Argentina la abolió en 1936. Y nosotros pusimos en su lugar, obviamente por eso se llamó abolicionismo. Y a mí me parece que es muy interesante, porque es la fórmula que no condena a nadie por la elección de un comercio sexual. Dice, haga lo que quiera. Porque el patriarca dice reglamentarismo, abolicionismo y prohibicionismo. Conceptos jurídicos en los cuales vamos a discutir y a cuales yo le digo, voy a discutir esos discursos. Porque y que son discursos jurídicos. No todas las discusiones que ustedes escuchan desde el abolicionismo están hablando realmente de abolicionismo. A veces se confunden desde lo moral en abolir la prostitución, como sea, incluso aboliendo a las prostitutas y las personas en situación de prostitución. Y esto no es así. Cuando un Estado dice soy abolicionista, lo que está diciendo es vamos a trabajar para eliminar las condiciones de indignidad y pobreza tal que las personas tengan que decidir entre prostituirse o morir. No es algo sencillo de decir, bueno, estoy a favor o en contra. Hay muchos más factores que están ahí operando, ¿no? Y también pienso en la necesidad y la importancia y lo fundamental que es escuchar a las trabajadoras sexuales, ¿no? Nosotras desde AMAR creemos que es un cambio mucho más profundo que una ley de reconocimiento del trabajo sexual. Nosotras siempre lo decimos, una ley no es la transformación social necesaria para que un sujeto político pueda vivir en condiciones de igualdad y sin estigma ni discriminación. Ya nos lo dice la ley de identidad de género que tenemos en nuestro país, que dicen es la mejor ley de identidad de género del mundo, pero las compañeras del colectivo travesti trans siguen padeciendo, sufriendo el estigma, la discriminación, la exclusión del trabajo formal, y ni hablar del no acceso a la salud integral y la violencia sistemática que se reproduce, ¿no? por el patriarcado mismo que está tan enquistado en nuestra sociedad. Sí necesitaríamos el reconocimiento del trabajo sexual como una herramienta para acceder a derechos laborales, ¿no? Porque vivimos en un Estado donde se basan todo a través de legislaciones. Entonces nosotros nos adaptamos al Estado que estamos viviendo en este momento y planteamos nuestro reconocimiento del trabajo sexual desde una realidad. Es una realidad que existen un montón de mujeres, compañeras del colectivo travesti trans, compañeros hombres heterosexuales, maricas, compañeros no binarias, hombres trans, un montón de identidades no binarias también que ejercen el trabajo sexual, y muchas de ellas no pueden acceder a una obra social porque no está reconocido nuestro trabajo. Tenemos muchísimos impedimentos a la hora de querer alquilar, porque no tenemos un recibo de sueldo, porque encima nuestro trabajo no solamente no está reconocido, sino que tiene un componente muy fuerte de estigma social, que se piensa que si yo quiero alquilar un departamento voy a cometer un delito o estoy realizando una actividad ilícita, cuando en realidad
son los mismos márgenes de ilegalidad que empujan a que muchas de nosotras terminemos ejerciendo el trabajo sexual en esos marcos de ilegalidad, en la clandestinidad y expuestas a constantes vulneraciones de derechos. Mi posición es abolicionista. La posición abolicionista considera que la prostitución es un plan de vida del que podrían querer salir muchas mujeres. No considera que sea ilegal ni que deban ser perseguidas las personas en prostitución, sino que considera que se debe trabajar fuertemente para desarticular el sistema prostituyente porque se lo considera un sistema de explotación. Soy abolicionista porque considero que hay explotación en la prostitución, explotación de los cuerpos de las mujeres y otras personas, pero fundamentalmente de las mujeres históricamente, y que ese sistema de explotación debe ser desarticulado. Y el cuerpo capitalizado como producto a consumo del hombre, algo tenemos que reflexionar. En lo personal, yo comulgo más con el reglamentarismo en el sentido que me parece que las personas que piden derechos gremialmente deben ser escuchadas y tenidas en cuenta. Ahora bien, tampoco puedo ignorar que hay situaciones donde la prostitución es forzada, donde situaciones de prostitución propiamente, como la definen a veces las abolicionistas. Creo que a veces estamos hablando de fenómenos distintos. O sea, evidentemente no es lo mismo una persona que es forzada por un montón de situaciones y que preferiría no trabajar de eso, o que no considera que esté trabajando, que una persona que elige libremente ejercer una profesión. Las trabajadoras sexuales tienen que tener derechos, obviamente tienen que tener derechos laborales, reconocidas, que dejen de extorsionarlas en la calle, etcétera. ¿La trata existe? Sí, la trata existe. ¿Es prostitución la trata? No, no es prostitución la trata. Entonces vamos como con definiciones más pequeñas, digamos. Claramente existe la trata de personas, pero también existen personas que eligen ejercer el trabajo sexual y también hay personas en situación de prostitución. Entonces, negarlas me parece a mí que no hace más que agravar esa vulneración de derechos en la que se encuentran las personas que eligen ejercer el trabajo sexual o aquellas personas que están en situación de prostitución, ¿no? Claramente yo estoy a favor del trabajo sexual, de que cada persona pueda ejercer con la poca libertad que nos da este sistema la profesión o el trabajo que consideremos más digno para nuestra vida, ¿no? Las curo, las cuido, vienen rotas. Soy abolicionista porque las veo. Porque las maltratan de una forma que pierden el eje de lo humano. Y cuando vos perdés el eje de lo humano, no puedo hablar de reglamentarismo. Porque la otra persona perdió el eje de lo humano. Es algo que vale económicamente un cuerpo que tiene un precio. Nada más. No siente, no piensa, no puede. Rotas. Nosotras las recibimos rotas. Algunas murieron, otras están ahí tiradas, es una vida de porquería, porque muchos dicen que la prostitución es un trabajo. ¿Cómo va a ser un trabajo? No es un trabajo la prostitución. Yo creo que la prostitución no es un trabajo, creo que es un sistema opresivo, creo que es parte del sistema capitalista. Creo que nos hace mucho daño el sistema prostituyente a toda la sociedad, es una de las formas de sostener las opresiones. Me parece que la mercantilización de los cuerpos, la sexualización de los cuerpos como mercancía se vuelve algo muy complicado para todo el resto de la sociedad. Digo, no es una acción individual la prostitución, es un sistema económico. Perpetúa a lo largo de los años un tráfico de mujeres, de cuerpos feminizados, de infancias, recae sobre todo lo que no sea el varón en términos de la masculinidad hegemónica, poseedora. La abolición del sistema prostituyente. Eso, que no tiene nada que ver ni con reglamentarismo, ni con la abolición de lo que se habla y se dice y se discute. La abolición de un sistema prostituyente. Porque si no, seguimos enarbolando al macho. Y seguimos siendo un cuerpo de consumo para el macho. Economía para el macho. ¿Querés eso? No, no lo quiero. ¿Le darías eso a tu hija? No. ¿Le recomendarías como trabajo? No, mi amor. Yo creo que la mayoría de las mujeres en realidad
no lo eligieron y que están en una situación de absoluta vulnerabilidad que forma parte además de un sistema patriarcal. Porque el ejercicio es muy fácil. Si no existe prostitución al revés, porque la verdad que en cifras es muy chiquita, o sea, casi no hay prostitutos varones que sean consumidos por mujeres. Ahí claramente lo que vos ves es que evidentemente existe una relación patriarcal y yo creo que de mucha explotación hacia el cuerpo de la mujer. Para mí la aparición de sujetas políticas, sobre todo sujetas que dicen yo soy trabajadora sexual y es lo que decido, me parece inapelable, o sea, en un punto. Bueno, hoy por hoy estoy en pareja con una persona que es trabajadora sexual, digo, mi compañera es una trabajadora sexual, entonces, ¿cómo no voy a estar a favor del reconocimiento, ¿no?, del trabajo sexual? También sucede que a mí me tocó, por ejemplo, ejercer la prostitución como en ese momento me salvó la vida, ¿no? Pero era una situación de prostitución, no es que yo elegía ejercer el trabajo sexual. Y eso, bueno, a mí me ayudó muchísimo a justamente no tener dudas cuando hablamos de estos, o abolicionismo o no, ¿viste? Y creo que es muy necesario que lo podamos hablar, porque es una realidad, ¿no? A veces pensamos que todo tiene que ser ley primero para después reconocerlo, y la verdad que la realidad está ahí, no la podemos negar si hay o no una ley. Nosotras desde AMAR creemos que es un cambio mucho más profundo que una ley de reconocimiento del trabajo sexual. Nosotras siempre lo decimos, una ley no es la transformación social necesaria para que un sujeto político pueda vivir en condiciones de igualdad y sin estigma ni discriminación. Ya nos lo dice la ley de identidad de género que tenemos en nuestro país, que dicen es la mejor ley de identidad de género del mundo, pero las compañeras del colectivo travesti trans siguen padeciendo, sufriendo el estigma, la discriminación, la exclusión del trabajo formal. Ella vende su cuerpo, yo vendo pan, mi papá vende en el semáforo, no sé, lo que sea, barriletes, y en realidad todos en la villa tenemos un trabajo que no está registrado. Claramente ese también lo es. No es que yo me voy a prostituir con mi profesor por una maestría en la Sorbona. Nos prostituimos por hambre. Entonces dejemos el cinismo, dejemos de rasgarnos las vestiduras desde nuestros preceptos morales y trabajemos con ética, un problema que es sumamente serio. Pero bueno, yo en ese punto también adhiero a las formulaciones bien antiguas, ¿no?, de todas las compañeras travestis que lucharon por salirse de la prostitución. ¿El cupo trans qué es? ¿Por qué queremos cupo trans? ¿Por qué sostenemos cupo trans? Porque hay una elemental idea de derecho a participar en actividades económicas sin ser segregado de ninguna manera. Tanto es así que cuando comencé a trabajar el tema de travestis en los años 90 con Loana Berkins, hicimos la primera encuesta sobre situación de travestis en la ciudad de Buenos Aires. No había nada investigado. Les habían prohibido ejercer la prostitución callejera sin averiguar cuántas eran, qué necesidades tenían, qué políticas había que hacer para que sobrevivieran. A las mujeres también les prohibieron la prostitución callejera, pero había hogares para mujeres, subsidios para mujeres, no había nada pensado de manera no binaria. Entonces, si una travesti pedía una solución habitacional, había un hogar de mujeres y un hogar de varones. No podía ir a ninguno de los dos. Así está diseñado el Estado, expulsando cualquier cosa que no sea binaria. Por eso fue tan importante la lucha travesti, tan interpelante, no solamente para otras subjetividades que eran binarias, que lo fue y a veces la reacción era muy violenta. Era interpelante para el Estado, que tenía sus políticas organizadas con algo que no tenía sexo, presuntamente, que eran las instituciones. En esa primera evaluación, el 96% de las travestis vivía de la prostitución. 96%. Entonces, te invito a imaginar que estás caminando por una calle y ves una travesti en la calle. ¿Qué pensás que es la actividad? ¿Qué pensás de ese cuerpo? Que es un cuerpo del que podés disponer por dinero. Ahora, tengo esta discusión con las compañeras porque, bueno, sí, es verdad, el problema es la policía, sí, el problema es la policía, hay que hacer algo con la policía, hay que desarmar a la policía, hay que hacer políticas de seguridad democrática. Por eso, cuando el Estado está presente, cambian las relaciones y la dimensión. Ahora,
también entiendo que hay un montón de recursos económicos en el mundo, que hay un sistema capitalista que busca promover una u otra cosa, que dividir a los compañeros es una forma también de perpetuar determinadas lógicas de privilegios y de, sobre todo, bueno, de quienes no lo tienen, ¿no? Y entonces me parece que entrar en esa discusión si es una cosa o la otra es contraproducente. Por eso es tan interesante como en el 2018, cuando se planteó en las asambleas del 8 de marzo la cuestión antitrans de sectores del feminismo que son antiprostitución también, las compañeras nos juntamos todas y dijimos, no es la discusión la prostitución acá. Acá la discusión es que no podemos excluir a nuestras compañeras que sufren la violencia policial de una manera, y la violencia sexual, ¿no? Digo, ¿cuántas a nuestras compañeras las violan permanentemente en la prostitución? Porque por más que vos regules la prostitución, los chabones te siguen violando. Está prohibido violar, prohibidísimo por la ley hace 1000 años, y te violan. ¿Qué es? ¿Que está mal la ley? No, bueno, que si te más proclive a la violación. Una ingresa al feminismo y en general la postura con la que se encuentra es el abolicionismo. Es la postura hegemónica dentro del feminismo, al menos hasta hace unos años. Y yo no conocía o no tuve la oportunidad de tener el discurso, el planteo, la palabra de las trabajadoras sexuales, hasta que la tuve y pude transformar mi posición. Yo estoy con las putas feministas, las banco desde mi tarea, que es la actividad periodística, donde puedo, hago notas vinculadas a ese tema, porque me parece que es un tema que hay que sacar del closet, así como sacamos el aborto, hay que hablar del trabajo sexual y sacarlo del closet de una vez por todas. Yo conformo, este cuerpo conforma toda la empresa, resume una empresa. Sin este cuerpo, ni siquiera la prostitución, en términos de cámara, para hacer un chat sexual, donde el otro ponga sus monedas y yo de este lado gesticule. Sin este cuerpo no sucede nada en prostitución. Pero yo digo que el cuerpo es un límite. El cuerpo es un límite. El cuerpo, exactamente por lo que he venido diciendo antes. Déjenme, en un modelo capitalista no hay libertad, la libertad está limitada. En un modelo patriarcal tampoco. Pero yo lo que digo es, déjenme apoderarme de mi voluntad. Déjenme apartarme de la necesidad. Quien va a contratar a una prostituta, lo que hace es expresar su voluntad sexual y hacer de la persona en prostitución a cambio de dinero un instrumento de su voluntad y su deseo sexual. La persona que vende sexo o que alquila su cuerpo es una mercancía, pero no es una persona porque no lleva adelante la sexualidad que quiere. Su condición de persona queda subsumida en ser una herramienta de la sexualidad de otro. No está cambiando sexo por sexo, está realizando la conducta sexual que requiere el sujeto que contrata prostitución. Entonces hay una sola voluntad que cuenta y el cuerpo de la mujer se neutraliza su voluntad y es instrumento del deseo del varón o de la voluntad del varón. Y eso es esclavitud. Sería muy interesante ver qué pasa, porque ya vemos lo que pasa cuando está en la clandestinidad. Sería muy interesante ver qué pasa si deja de estar en la clandestinidad. Y por otro lado, poner el foco en las redes de trata. Ahí es donde el peso de la ley debe recaer. A ver, los allanamientos eran avisados cuando llegaban a Rioja, el juez vendía la información al jefe de la brigada. El jefe de la brigada estaba con los tratantes que le ponía toda la plata porque la prostitución, el tráfico de personas va pegado con el narcotráfico. Entonces todo era un negocio redondo de plata. Sí creo, pero a través de la experiencia periodística, que la trata de personas en la Argentina es un problema muy serio. En toda América Latina, por supuesto, también, pero hemos visto situaciones desde la llana esclavitud hasta ligazones con el poder político, con la corrupción, con la justicia, frente a las que hay que tener mucho cuidado. Entonces, no me pongo en ninguna de las dos posturas, sino lo que creo es que respeto cuando se definen, por supuesto, como trabajadoras, respeto la autonomía, respeto, por supuesto, los reclamos y los derechos de las trabajadoras sexuales y para las trabajadoras sexuales, y a la vez y al mismo tiempo sí creo que hay que ponerle freno
a la trata de personas y ser muy cuidadosas con los efectos también de las víctimas de trata. Entonces es que eso sí no quede invisibilizado en la Argentina, ¿no? Que bajemos los brazos en relación a la trata, porque enseguida el poder se rearma con niveles muy altos de crueldad sobre las víctimas de trata de personas. Mientras no haya un verdadero compromiso del Estado de formar equipos especializados que se dediquen, que no se contaminen, que no reciban plata de los tratantes, del narcotráfico, porque todo va pegado con todo. Imagínate que el juicio vergonzoso que se hizo por mi hija, pasaron 10 años y no se hacía el juicio. Y eran 16 personas que estaban visibilizados como tratantes de personas, a donde hubo 186 testigos de víctimas que yo la rescaté buscando a mi hija, y que los obligaba yo a que cuando se va a hacer el juicio, que ya estaba elevado a juicio, y pasaron 10 años recién se hizo el juicio. ¿Cómo puede ser eso? Porque hay que empezar a hacer foco en el varón, en el cliente. El cliente es el mismo finalmente. A ver, por ahí no es la misma persona, pero el cliente es el varón que consume sexo por dinero. Y nunca, cuando discutimos estas cosas tan ásperas, ponemos el foco en el varón que consume sexo por dinero. ¿Por qué no empezamos a pensar este tipo por qué lo hace? Porque me parece que ahí puede estar la solución para solucionar un problema que es la esclavitud del siglo XX, que es la trata. Porque desde el abolicionismo tampoco se ha producido nada para sacar a las personas de tener que decidir por la prostitución. Es muy utópico en alguna medida, entonces no lleva a cuestiones concretas. Entonces yo prefiero pararme entre abolicionismo y reglamentarismo, porque si yo me rasgo las vestiduras y digo que soy abolicionista, yo me vanaglorio y tomo una posición y tal, que a mis compañeras no les lleva un plato de comida, que a mis compañeras no deja de hacer que el policía le meta la mano en la cartera y le robe la plata que acaba de ganar, que los hombres las golpeen en situaciones de abuso, o que no le dejen negociar el uso del preservativo, que las asesinen al lado de la ruta por estar paradas expuestas allí. No les soluciona la vida en nada. La única que se vanagloria es Marlene Guayar, la abolicionista, y sus fundamentos teóricos. Me encantaría que podamos construir una sociedad en la cual la situación de prostitución no fuera una salida laboral. Creo que son debates que no están saldados dentro de los movimientos feministas. No creo que reglamentar o regular como un trabajo la prostitución sea el camino más apropiado. Los países que han avanzado con ese norte no han logrado desarticular la explotación hacia las mujeres y personas que están en situación de prostitución, las violencias que las atraviesan. Me parece que el gran desafío en este tema es encontrar los puntos de acuerdo, ¿no?